vamos a explicarles el siguiente tema, reflexión de la luz. Empezamos explicando un poco qué es la reflexión de la luz en sí, para luego explicar sus distintos tipos. Aquí tenemos una lamparita, colocada sobre un espejo. Al momento de encender esta lámpara, lo que vamos a observar es un haz de rayos luminosos. De todo ese haz voy a tomar un solo rayo, al que vamos a llamar rayo incidente, ya que incide sobre el espejo. Ahora lo que vamos a observar es cómo este rayo cambia la dirección, como si rebotara. A este cambio de dirección lo conocemos como la reflexión de la luz. Como conclusión, el rayo incidente no es absorbido por el espejo y es reflejado. La recta que divide a ambos rayos, que como dijimos anteriormente son el incidente y el reflejado, es llamada recta normal. Estos tres forman parte del mismo plano. Tenemos dos ángulos. El ángulo de incidencia, que es el que se forma con el rayo incidente y la recta normal, y el ángulo de reflexión, que es el que se forma con el rayo reflejado y la recta normal. Ambos son iguales. Al ser iguales, se cumple que estos ángulos también son iguales, ángulos de bajo. Ahora vamos a ver reflexión difusa. Este tipo de reflexión ocurre cuando el material sobre el que inciden los haces luminosos es rugoso. Estos haces luminosos viajan paralelos entre sí, pero al entrar en contacto con la superficie rugosa, todos los rayos son reflejados en distintas direcciones. En cada parte de punto de contacto, es decir, donde el rayo choca con la superficie, se encuentra la recta normal y se da el mismo fenómeno en los ángulos iguales. Normalmente se dan áreas ásperas. Reflexión especular. ¿Qué pasa cuando la superficie es pulimentada? Recordemos que los rayos viajan aglomerados. A ese aglomerado nosotros lo llamamos haz luminoso. En la imagen podemos ver cómo incide un haz luminoso, un conjunto aglomerado de rayos. Cuando entran en contacto con una superficie lisa o pulida, todos los rayos son reflejados siguiendo la misma dirección. Los rayos paralelos, que vemos incidir, van a ser igualmente reflejados de forma paralela. Espejos planos. Aquí podemos ver el espejo plano graficado como una recta. El ojo ubicado en la parte de arriba sería una persona que está mirando. Un espejo plano se divide en dos partes. Una de ellas es la zona pulimentada, llamada real o positiva, y detrás del espejo se encuentra la zona llamada zona virtual, también conocida como zona negativa. La persona va a tener la sensación de que el objeto, en este caso una vela, se encuentra detrás del espejo. Cuando miramos un objeto nos da la sensación de que los rayos provienen de la imagen y llegan a nuestra vista. En realidad, los rayos luminosos parten del objeto y al llegar al espejo cambian de dirección, llegando a nuestra vista. Lo mismo ocurre con todos los rayos provenientes de la vela. Nuestra vista captura los rayos y el cerebro genera la impresión de una imagen formada detrás del espejo. La distancia objeto y la distancia imagen son iguales, como así también el tamaño del objeto y de su imagen. Ahora vamos a pasar a los espejos esféricos. Estos son superficies esféricas pulimentadas, tomadas como parte de un casquete esférico. Tenemos dos tipos, espejos cóncavos y espejos convexos. Cóncavos. Es también llamado espejo convergente. Tiene una superficie reflectante curvada hacia adentro. Reflejan la luz del sol haciéndola que converjan en un punto focal, explicado a continuación. Donde está la superficie reflectante, la zona es llamada zona real, mientras que la zona detrás del espejo, la zona no reflectante, es llamada zona virtual. Imaginemos que las líneas amarillas son rayos solares. Estos rayos, al incidir en el espejo, inmediatamente se reflejarán uno tras otro. Veremos que cada uno de ellos pasa por un punto en común, es decir, se van a concentrar en un determinado punto llamado punto focal. En pocas palabras, los rayos se focalizan, como pueden ver en la imagen. Se puede decir entonces que los rayos están convergiendo en la zona real, por eso el espejo es conocido con el nombre de cóncavo. La distancia que existe desde donde se encuentra el vértice del espejo hasta donde se concentran los rayos se conoce con el nombre de distancia focal. Esta distancia focal es positiva y se calcula como el radio de curvatura dividido con 2. En pocas palabras, el punto focal está localizado en el punto medio entre el centro y el vértice del espejo. A continuación veremos los espejos convexos, también llamados espejos divergentes. Los espejos convexos poseen una superficie reflectante curvada hacia la fuente de luz, logrando así que los rayos se reflejen hacia afuera.
A diferencia del espejo cóncavo, este tipo de espejos convexos hace que los rayos no se concentren en un punto, es decir, que no convergen. Cuando los rayos luminosos tocan la superficie del espejo, se reflejarán hacia afuera, pasando sus prolongaciones por un punto común. Estas prolongaciones se pueden ver en la imagen con líneas punteadas. Ahora, el punto focal se va a encontrar en la zona virtual, o zona negativa. La distancia focal que se encuentra desde el vértice del espejo hasta donde está localizado el foco se va a localizar como menos el radio dividido con 2. Ahora vamos a ver la formación de imágenes. Para la formación de imágenes necesitamos de dos rayos. Primero, un rayo paralelo al eje principal y que se refleje él o su prolongación por el punto focal. Y segundo, un rayo que pase por el centro y se refleje sobre sí mismo. Mostraremos la formación de imágenes con un ejemplo de una velita frente a un espejo convexo y cóncavo. En espejos convexos vamos a guiarnos por los tipos de rayos anteriormente mencionados. El primer rayo debe ser paralelo al eje principal, pero ¿cuál es el eje principal? El eje principal es el que está en la imagen graficado con azul. Pasamos a graficar ahora un rayo paralelo al eje principal, teniendo así el primer rayo ya graficado. Ahora vemos cómo se refleja y cómo se ve su prolongación. Pasamos a graficar el segundo rayo. Este tiene que pasar por el centro y debe reflejarse sobre sí mismo. Ahora bien, ¿dónde queda el centro? El centro de curvatura se puede ver graficado con una C. El segundo rayo no puede pasar hacia el centro, ya que al ser un espejo convexo es reflejado. Pero lo que sí llega es su prolongación. Podemos ver en la imagen cómo se intersectan las prolongaciones. Esa intersección da lugar a la formación de la imagen. La imagen se puede ver de menor tamaño. Solo los espejos convexos forman imágenes virtuales y de menor tamaño. Imágenes en espejos cóncavos. Nuevamente tenemos una vela, pero esta vez frente a un espejo cóncavo. Ahora procedemos a dibujar los rayos anteriormente graficados. El primer rayo debe estar paralelo al eje principal. El eje principal en la imagen está graficado con color azul. Graficamos ahora el primer rayo. No olvidemos que debe pasar él o su prolongación por el foco. En este caso, lo que pasa por el foco es su reflejo. El segundo rayo debe pasar por el punto de curvatura. Este punto de curvatura se puede ver en la imagen como una C. Ahora vemos bien ambos rayos graficados en el espejo cóncavo. Donde se produzca la intersección de los rayos se va a producir la imagen. La imagen se puede ver en la zona real pero invertida. La imagen es real, invertida y de menor tamaño. Ahora vamos a ver qué pasa si ponemos el objeto en el centro de curvatura. Primero trazamos el primer rayo paralelo al eje principal. Luego trazamos su reflejo. Allí vemos cómo pasa por el punto focal. El segundo rayo, que debe pasar por el centro de curvatura, lo vamos a graficar hacia abajo, ya que la vela se encuentra sobre el centro de curvatura. Vemos cómo igualmente se intersectan, formando así la imagen. La imagen es real porque se encuentra en la zona real, invertida y de igual tamaño. Ahora vamos a ver qué pasa si acercamos un poco más el objeto al espejo. Trazamos el primer rayo paralelo al eje principal. Ahora vemos su reflejo y cómo pasa por el punto focal. Trazamos el segundo rayo que debe pasar por el centro de curvatura, el cual se encuentra detrás de la vela. Ahora vemos cómo la imagen se ve invertida, pero de un tamaño mayor. El siguiente gráfico es el objeto ubicado justo en el foco. Trazamos el primer rayo paralelo al eje principal, como así también su reflejo, el cual pasa por el punto focal. El segundo rayo debe pasar por el centro de curvatura. Al graficar vemos cómo es casi paralelo al primer rayo, generando así una intersección muy lejana. A simple vista, no se va a dar lugar a la formación de la imagen. ¿Qué sucede si al objeto cada vez lo acercamos más al espejo? En este caso el primer rayo ya está graficado paralelo al eje principal. Trazamos ahora su reflejo que pasa por el punto focal junto con su prolongación. El segundo rayo tiene que pasar por el centro de curvatura, lo trazamos también con su prolongación. Como bien vemos en el gráfico, los rayos no se intersectan, pero sus prolongaciones sí lo hacen. Podemos ver la imagen en la zona virtual, de mayor tamaño.
Concluimos así que los espejos cóncavos forman imágenes reales, virtuales, derechas y de mayor tamaño. Ahora pasamos a mostrarles la ecuación de los focos conjugados. La inversa de la distancia focal es igual a la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto. El aumento o magnificación de la imagen es igual a menos la distancia imagen dividido la distancia objeto. La distancia entre el objeto y la imagen es igual al valor absoluto de la distancia objeto menos la distancia imagen. La relación entre la altura de la imagen y el objeto la podemos sacar a través de la altura de la imagen es a la altura del objeto como la distancia imagen es a la distancia objeto. Es decir, la altura de la imagen y la altura del objeto son directamente proporcionales a la relación entre la distancia imagen y la distancia objeto.